Buenos días a todos. Tenemos el honor de presentar en este panel sobre el acceso a la información pública, en primer lugar, a la doctora María Inés Ortiz de Gallardo, quien es abogada y especialista en Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, título expedido por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos, doctoranda de la carrera de doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Cursó estudios de posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Jesuita, miembro del Consejo de Profesores por elección de pares de la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Jesuita, tutora central de Derecho Administrativo y Público del Instituto Universitario Aeronáutico, Universidad de la Fuerza Aérea Argentina, profesora auxiliar en la asignatura Derecho Procesal Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora permanente e invitada de las maestrías de Derecho Empresario de la Universidad Siglo XXI de Córdoba, de Derecho Procesal y de Administración Pública, y de la maestría en Gerontología, Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora titular del Seminario de Jurisprudencia en Derecho Público de la especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura de la Universidad Católica de Córdoba. Relatora de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba desde 1999 al año 2014. Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba, directora de la Sala de Derecho Administrativo del Instituto de Estudios de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Los dejo con la doctora. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Comité Directivo y Ejecutivo de la ADA a través de la persona del doctor Justo Reina, su presidente, y de la doctora y profesora Imgar Lepenier, que fue quien me cursó especialmente y personalmente esta invitación. Mi profundo agradecimiento por darme la oportunidad de venir a Paraná y compartir no solamente todo lo que uno atesora a través de cada una de las conferencias, sino la oportunidad única de ver por lo menos una vez al año a buenos y grandes amigos que uno va construyendo a través de la asistencia año a año de las jornadas de Derecho Administrativo. La verdad que muy bien organizada la hilación temática del panel de hoy, porque cuando el doctor García Puyés habla que la sociedad está tomando una participación activa en los controles, el derecho de acceso a la información pública se desarrolla precisamente como una forma de control ciudadano a través del empoderamiento de los ciudadanos en la solicitud y el requerimiento de la información, no solamente de carácter individual, sino de carácter social. El tema que me asignaron fue el tema de la legitimación activa, y la verdad que justamente el 19 de septiembre se cumplieron 10 años en que la Corte Interamericana resolvió en el caso Cloud Reyes los alcances del derecho a la información receptados en el artículo 13 del convenio del Pacto de San José de Costa Rica. Para nuestro conocimiento fue el primer fallo que a nivel internacional dicta un tribunal internacional donde resuelve el tema de los alcances del acceso a la información pública, y lo resuelve en los términos en que lo declaró la propia Convención, asignándole la máxima legitimación activa que se le reconoce en el ordenamiento jurídico universal a toda persona. Es decir, toda persona tiene el derecho de requerir y recibir información pública. De manera que la cuestión, en definitiva, adquiere trascendencia ya no desde el punto de vista de la legitimación, de la cual no se puede dar vuelta atrás, sino más bien de los alcances del objeto de acceso a la información y sobre las limitaciones posibles a la información que se requiere.
Este fallo de Claude Reyes es importante porque marca las directrices constitucionales, más en un país como el nuestro, a través del 75, inciso 22, y son innumerables los fallos ya de la Corte Suprema Argentina, incluso uno de hace pocos días, el de Margarita Stolbizer, y vemos que precisamente los mayores casos conflictivos judicializados con respecto al derecho de acceso a la información pública son precisamente cuestiones vinculadas a los derechos sociales y son cuestiones vinculadas a la ejecución del presupuesto, es decir, la participación ciudadana en el control de la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas muchísimas veces con un sentido social. Como cordobesa, debo decir que me siento orgullosa de que en Córdoba tenemos una ley de acceso a la información pública, que es la Ley 8803, y podemos decir que esta ley es del año 1999, antes de que la Corte interpretara los alcances del artículo 13, y si hiciéramos el test de constitucionalidad o convencionalidad a esta ley, podríamos decir que lo supera, y no solamente que podemos hablar desde el punto de vista de la dogmática jurídica, sino de su dinámica en la praxis judicial. La Ley 8803 reedita esa fórmula amplia de legitimación activa favorable a toda persona y toma el derecho a la información desde una doble visión, la visión individual de quien esté interesado en sus propios datos, pero también la visión social de la información. Como indica la directriz de la Corte Interamericana, ha creado un procedimiento administrativo para poner en marcha el pedido de acceso a la información y le ha otorgado 10 días hábiles administrativos a las autoridades para que respondan al pedido de información. Ante la no respuesta o la respuesta insuficiente, ha creado una acción, una vía judicial que la ha bifurcado en dos caminos diferentes. Si la administración pública niega totalmente la información, la vía que se pone en ejercicio es la del amparo genérico, y si la niega totalmente en un acto expreso o si la niega parcialmente o la provee parcialmente. Y en el caso en que no se expida del pedido de información pública, corresponde la acción de amparo por mora. Ambas normas deben ser interpretadas a la luz del criterio de legitimación que está reconociendo el artículo 13 de la Convención. Es decir, que ya no hace falta que el legitimado activo deba justificar su interés personal, pero eso no significa que todo pedido de información deba ser respondido con la inmediatez. Incluso la jurisprudencia le admite la posibilidad que la Administración justifique fundadamente razones en virtud de las cuales el pedido de información puede ser satisfecho posteriormente. Es importante que conozcamos cuáles son los 5 límites que ha impuesto la Convención, en qué materia se debe poner el límite de acceso a la información. Los derechos o reputación de los demás, es decir, cuando se pueda perjudicar a terceros, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública. Nuestra ley de Córdoba ha establecido las siguientes causales. Cuando afecta la intimidad de las personas, de terceros, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional, contenida en las notas internas o recomendaciones o opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes, cuya difusión comprometa la seguridad de la paz de la provincia, la paz y el orden público, cuya publicidad pudiera revelar estrategias empresariales sobre materias exceptuadas por leyes específicas. La cuestión es que se producen grandes conflictos, como los que ha tenido que resolver la Corte entre la coyuntura de leyes especiales y la ley general. En el caso CIPEC, si prevalece las restricciones de la ley de datos, de base de datos, o se deben contemplar criterios amplios. Por eso
considero como una de las primeras reflexiones para dejar esta mañana la necesidad de que en la Nación también exista una ley homogénea que regule de manera integral no solamente el acceso a la información pública, sino la cuestión concomitante que es precisamente la protección de los datos personales. Como aspectos modernos, dado el desafío que produce cuando uno recibe una invitación a participar, lo más nuevo que podemos considerar como aporte es el memorándum de Obama sobre la transparencia y gobierno abierto, que ha establecido lo que sería el alcance del derecho a la información pública en los Estados Unidos a través de 3 ejes importantes, que son la rendición de cuentas, la participación de los ciudadanos y la colaboración entre las administraciones entre sí y entre la administración y la sociedad civil. En el derecho europeo, desde Suecia, con sus primeros antecedentes legislativos de acceso a la información pública del siglo XVIII, hasta la ley española de 2013 de transparencia, son los nuevos paradigmas de acceso a la información pública. Un artículo recomendable, muy lindo, por un profesor de la Universidad de Valencia, Gabriel Moreno González, publicado en la revista Euronomia de agosto del año 2015, tiene un análisis muy completo de cómo el Tribunal Constitucional Español evolucionó desde la descalificación del derecho a la información pública como un derecho fundamental hasta la definitiva reconocimiento de la calidad de un derecho humano. Considero que es importante entonces unificar una ley que regule los aspectos procedimentales y el acceso al control jurisdiccional frente a la no provisión de la información o la provisión retaseada. Regular con algunas posibilidades que van a ser siempre limitadas por la cuestión de los conceptos jurídicos indeterminados, en lo que sean las limitaciones razonables, que siempre deben ser establecidas por ley. Y, como decían los viejos médicos, el desinfectante más efectivo sigue siendo el sol. Por eso me interesaba terminar estas palabras con un discurso del presidente Wilson en el año 1887, y a pesar de los más de 100 años que han pasado desde que él dijo esas palabras, las traigo para que reflexionemos, porque en definitiva los problemas del acceso a la información pública son un problema de cultura social, de cultura política, es una materia en que se vincula con la libertad de expresión y pensamiento, de manera tal que toda esa vieja jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el derecho a la libertad de expresión como garantía del ejercicio democrático de una sociedad avanzada, sigue siendo un tema en el cual pone en disyuntiva 2 aspectos importantes, que son la democracia de origen legitimada por el voto y la elección popular, pero lo que se considera hoy interesante analizar lo que es la legitimación de ejercicio. Entonces, hay un análisis en el cual se advierte que a mayor populismo, mayor interés de participación ciudadana en los controles, y el mecanismo para acceder a ese control y hacerlo efectivo es el de acceso a la libertad pública, a la libertad de información. Dice Woodrow Wilson: el mayor problema que se plantea la administración es el de gobernar en la transparencia, en la equidad, con celeridad y sin conflictos. Más de un siglo después de este discurso, lo afirmado sigue teniendo la máxima virtualidad. Casos de jurisprudencia en Córdoba han sido muy interesantes. El caso de La Voz del Interior, donde un periodista solicitó información nada más ni nada menos que al ente regulador de los servicios públicos sobre las actas que precedieron al acto administrativo en virtud del cual se determinaba si 13 barrios de Córdoba recibían a través del servicio de agua potable agua contaminada con nitratos. El ente regulador se negó a suministrar la información y a través de la acción judicial se ordenó la provisión, y el ente puso a disposición del diario, el más importante de Córdoba, la información.
La cuestión también se vincula con otro aspecto que es importante, que es el derecho de las minorías. Y si nosotros lo centramos y lo ciframos en el punto de la legitimación activa, vemos cómo cada vez hay mayores diputados, mayores legisladores que acuden a la acción de acceso a la información para lograr a través de la justicia lo que no se logra en el debate parlamentario. La Corte ha puesto límites a este alcance de la legitimación en los casos Gil Lavedra y lo ha vuelto a repetir en Oehler y en Stolbizer, de manera tal que las cuestiones vinculadas a los interna corporis actas en principio no pueden dar lugar a una legitimación activa para el acceso a la información pública. Si el sol sigue siendo el mejor desinfectante, apliquémoslo a nuestra forma de convivencia social y podremos lograr la mayor transparencia posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortiz. Ahora nos va a brindar sus enseñanzas la doctora Pamela Tenreiro, quien es abogada, doctora en Derecho Público y Economía de Gobierno de la Universidad Nacional de Tucumán, tesis calificada sobresaliente con recomendación de su publicación y premiada por la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesora adjunta en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Santo Tomás de Aquino y Universidad San Pablo Tucumán, profesora en la carrera de especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora de Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, investigadora categorizada de la Universidad Nacional de Tucumán, es autora de varias publicaciones en la materia en revistas jurídicas y disertó en varios congresos y eventos científicos. Actualmente secretaria por concurso en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y defensora pública coadyuvante. Los dejo con la doctora. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, manifestar mi reconocimiento tanto a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo como al Gobierno de la provincia de Entre Ríos por la organización. Agradecer al doctor Justo Reina y a los distinguidos miembros de la Comisión Directiva del ADA darme la oportunidad de participar por primera vez en estas jornadas. Y sobre todo porque ese es un merecido homenaje al profesor Octavio Gauna. Quiero cumplir con el título de esta convocatoria, que es Administración, Estado y Realidad. De tal manera, en el panel que se me ha asignado y comparto con la doctora Ortiz, voy a marcar un cuadro de situación sobre el ejercicio, qué es lo que pasa con este derecho, marcar las distintas falencias que advierto y proponer como una solución jurídica las pautas que estimo deben ser consideradas para un nuevo rediseño institucional del mismo, con la finalidad, con el propósito de que este derecho sea fácilmente ejercitable y sobre todo que conlleve un cambio de paradigma en la mentalidad de las agencias estatales de actuar de cara a la sociedad. De tal manera, nos remontamos a aquel día gris de mayo de 1810, cuando el pueblo reunido frente al Cabildo de la vieja Buenos Aires quería saber qué se trata. Y aún hoy la población quiere saber qué pasa con la aplicación de una determinada política pública o cuál es el real índice económico, social o ambiental. De tal manera, aquel derecho de petición primogénea se encausa o se concretiza para el conocimiento de un determinado hacer estatal, con implicancias individuales y sociales, lo que es posible gracias a la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos. De ahí que cuando nosotros hablamos del derecho al acceso a la información pública, encontramos su fundamento normativo en la Constitución, en los artículos 1, 14, 33, 41 referido al ambiente, 42 cuando se trata en temas de consumo y por el 75, inciso 22, en los tratados de derechos humanos, en el artículo 4 de la Declaración Americana, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo
13, apartado primero de la Convención de los Derechos del Niño. Pero además, como hablé de las implicancias sociales, lo cual es muy importante porque a través del ejercicio de este derecho se motoriza dos aspectos que son importantes en la lucha de la corrupción, que son la participación de la población y el control del hacer público. En virtud de esto, quiero contextualizar también el ejercicio de este derecho en lo que se llama el derecho al buen gobierno y buena administración, que mucho ha trabajado en España el doctor Jaime Arana Muñoz. Derecho que me parece que tenemos que empezar a mencionar con éxito, con más énfasis, a ejercitarlo y a sentir que somos merecedores. Que si bien no tiene una consagración este derecho expresa, como sí está en la Corte Europea de Derechos Humanos, lo que advierto no obsta que pueda ser considerado dentro de la previsión de los derechos implícitos del artículo 33 y dentro de las obligaciones que la misma República Argentina asumió cuando suscribió en el marco de la OEA la Carta Democrática y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ahora bien, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué es lo que suele suceder en la realidad? Advierto a través de la casuística que el ciudadano que reclama o pide un determinado conocimiento del hacer estatal, la suerte de ese pedido va a depender del funcionario que le toque en suerte. Y muchas veces su pedido va a quedar en el camino por la reticencia de aquel. Y la cuestión llega recién a la vía judicial cuando viene por parte de una asociación, una ONG o algún político o líder. ¿Qué es lo que ha acontecido en los fallos que han llegado en la Corte? En Asociación de Derechos Civiles del 2012, CIPEC de marzo del 2014 o Heller Carlo contra Provincia de Jujuy en octubre del 2014, casualmente. Desentrañando un poco este derecho, advierto una cierta dialéctica. Por un lado tenemos la acción requirente del particular, por el otro lado el deber jurídico, material y formal de tomar ese pedido, tramitarlo y resolverlo, y la síntesis necesaria que es la provisión del dato requerido, la información que debe ser oportuna, veraz, adecuada y completa. Y ahora me pregunto y les pregunto, ¿esa información que otorga la administración es realmente oportuna, completa, veraz? Lamentablemente, a través de la casuística y a través de estos tres pronunciamientos que he citado, la Corte ha develado cuáles son las falencias del sistema. Uno, en la legitimación, otro en la materia, sobre todo como ha marcado la doctora, referida a políticas públicas. Varias veces mencionamos en estas jornadas el tema de políticas públicas. Y sobre todo, la Corte lo dice con todas las letras, que es necesario, que es imperioso contar con una ley sobre acceso a la información pública, de tal manera que este derecho se vuelva previsible y superar la arbitrariedad de quienes están obligados a proporcionar la información. Entonces, lo primero que quiero hacer, mi primera conclusión es exhortar a través de la ADA a superar este estado de inactividad legislativa que existe a nivel nacional y que lamentablemente también existe en la provincia de Tucumán, donde provengo. Esta exhortación lleva acompañada de una determinada propuesta. La propuesta para este rediseño institucional se basa en 3 puntos. Uno, cuáles son los antecedentes. Otro, cuáles son los principios que estimo que deben ser tenidos en cuenta. Y cuál va a ser el contenido básico de las disposiciones, tanto sustanciales como procedimentales, a desarrollarse o a implementarse. Como creo que para hacer un aporte no significa tirar abajo todo, creo que hay que recepcionar los 15 años de experiencia del decreto 1172 del 2003,
el Poder Ejecutivo Nacional. Los pronunciamientos de la Corte, los estándares internacionales, sobre todo, como ha hablado la doctora Ortiz, el caso Claude de Reyes, donde la Corte estableció la necesidad de que en los Estados americanos se garantice el derecho al acceso a la información pública en virtud de que se motoriza o se manifiesta a través de su ejercicio la libertad de expresión y de pensamiento, y porque cuando se implementa es algo que le imprime oxígeno a la democracia, dice la Corte Interamericana. Como también el estudio que hizo la Relatoría de la Organización de Estados Americanos en el marco de la Comisión Interamericana de octubre del 2006 sobre la materia. ¿Cuáles son los principios que estimo que deben ser tenidos en cuenta? Los principios siempre son necesarios para dar una coerción y porque siempre nos dan un apoyo hermenéutico útil. El principio de máxima divulgación, es decir, los datos estatales son del pueblo y están a plena disposición del pueblo. De tal manera que toda limitación o toda restricción debe estar tarifada, es decir, una enumeración taxativa y que sea la misma de interpretación restrictiva. De tal manera, será del Estado la carga de la prueba de demostrar de que ese dato que pide el particular no deba ser revelado, ya sea para protegerse el mismo Estado, porque su revelación podría afectar las relaciones internacionales, la seguridad interna, violar algún secreto bancario o financiero, alterar el principio de igualdad en las contrataciones públicas, impactar en una estrategia judicial en la que el Estado sea parte, o bien para proteger al particular. Y esto es en aras a la garantía del derecho de la intimidad previsto tanto en el artículo 19 de la Constitución como de la Ley de Protección de Datos Personales 25.356. Hay un punto que tenemos que tener en cuenta, que es lo resuelto por la Corte Interamericana en el 2003 en el fallo Mirna Marchand contra Guatemala, donde la Corte Interamericana estableció que todos los datos o toda la información relativa a la grave violación de derechos humanos obligatoriamente debe ser revelada por los Estados. En consecuencia, en virtud del principio de supremacía de convencionalidad, estimo que esta materia, o sea, relativa a la grave violación de derechos humanos, constituye un piso inderogable que no puede ser soslayado por la nueva ley a dictarse. Otros principios que me parece importante aportar son aquellos enfocados a los agentes, insisto, que tienen a cargo el deber jurídico de revelar la información. Hay un principio básico que siempre menciona el profesor Araña Muñoz, que es el principio de servicio objetivo al ciudadano. O sea que las agencias estatales deben abrigar la juridicidad y el respeto irrestricto por los derechos y garantías constitucionales. Derivado de estos principios, tenemos el principio de accesibilidad, es decir, que en las agencias estatales haya una cultura pro hacia la disposición, hacia la organización y hacia la sistematización de los datos públicos. Como a su vez el principio de buena fe, reflejado en la profesionalidad y en la lealtad institucional de ellos. En los casos que pudiera existir algún vacío legal o dudas, ahí se impone el principio pro acceso a la información. Y por último, para que no nos debilitemos en los escollos procedimentales o en los trámites burocráticos, imponer el principio de sencillez en el trámite, celeridad y gratuidad. Respecto al aspecto normativo, advierto de que tienen que ser disposiciones pocas, sencillas y claras. El doctor García Puyés dice escuchar las conferencias y qué reflexión podemos sacar. También me planteé como duda si nos conviene hacer una ley de acceso a información pública sola o bien a nuestra ley de procedimiento administrativo, la 19.549, que ya lleva muchos años, agradecemos los servicios prestados, pero que ya
nos queda como una herramienta jurídica muy lejana de lo que hoy se exige a una administración pública, si no nos conviene insertar ahí un pequeño título con pocas disposiciones sobre acceso a la información pública. Lo dejo, lo planteo para que lo pensemos. Pero cualquier sea la llave de acceso, digamos, valga la redundancia, cualquier sea el instrumento, insisto que las normas tienen que ser sencillas, reflejando 4 pautas que he identificado. Las pautas objetivas, subjetivas, formales y protectorias. Las pautas objetivas que hacen a la materia informable, que sea lo más abarcativa posible, es decir, para que todo el actuar de la administración quede comprendido, ya sea que esté documentado en escrito, en cualquier tipo de formato, grabaciones, fotografías, etc. Lo mismo la amplitud en cuanto a la legitimación, a tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva. En la legitimación activa tenemos un norte que seguir, que es lo que ha establecido la Corte Interamericana en Clos de Reyes. Los datos son del pueblo. Cualquier ciudadano, con la sola condición de ciudadano, basta para pedirla. No se le debe exigir ni motivo ni finalidad de la requisitoria. Tampoco es necesario que necesite patrocinio letrado. Respecto de los sujetos pasivos, el Estado y todos los operadores de la vida pública cuya personalidad jurídica se encuentran hoy establecidos en el 146 del Código Civil y Comercial Común. Y también los privados que tengan bajo su custodia datos públicos o que realicen determinadas actividades en las que participen recursos públicos. En cuanto al procedimiento, insisto en esta idea que sea lo más sencillo posible, o sea, que no haya trámites ni pases innecesarios. En este punto me parece muy simple el trámite establecido por el decreto 1172 del 2003, donde el particular plantea la petición, en 10 días debe ser respondida, salvo que la administración requiera otros días más, lo cual tiene que justificar ante el vencimiento del plazo. También ayer habló el doctor Miguel Piduzzi de Uruguay y me planteó una cuestión que no lo había tenido en cuenta, que en el régimen uruguayo, ante la petición, 20 días para contestar, y en caso de que no se conteste, ese silencio se toma con sentido positivo. Me sedujo la idea, así que la dejo planteada también. Ahora bien, cuando esa información suministrada, o mejor dicho, cuando la información o no es suministrada o es suministrada de manera deficiente, oscura, inexacta, prefiero mantener la vía del amparo por mora. Recién nos contaba la doctora que en Córdoba hay 2 posibilidades, y cuando hay 2 posibilidades hay peligro de que el particular acuda por una y después vaya a sede judicial y diga no por la otra. Entonces, creo que por ahí es mejor directamente el amparo por mora, porque queda configurada el incumplimiento del deber jurídico formal. Y por el otro lado, creo que siempre hay que proteger al sistema a través de capacitaciones, fomentar la participación pública y lo que haga a la custodia o protección de los datos públicos. Por último, quiero manifestarle una conclusión, que no he visto ninguna razón valedera por la que hasta la fecha no se haya dictado una ley de transparencia y de acceso a la función pública a nivel nacional. Más aún cuando existen compromisos internacionales ineludibles, como el suscripto por la República Argentina en el marco de la OEA, en la llamada Convención de Nueva Granada de México del 2003, donde se comprometió en el 2003 a elaborarse una ley sobre transparencia y acceso a la función pública, lo cual nos generaría una responsabilidad internacional por aplicación del artículo 2, apartado primero de la Convención Americana. Otro punto que quiero instalar a partir de este espacio de la ADA es el de que una administración trabaja de puertas abiertas a la sociedad. No solo porque el derecho de la información pública es un derecho importante, porque es un derecho humano fundamental,
sino por la naturaleza instrumental que tiene el mismo, ya que permite la concretización de otros derechos civiles, económicos, sociales, culturales. Y además, porque da al ciudadano la posibilidad de fortalecer nuestro Estado democrático a través de la participación y de la participación en el control de nuestros mandatarios. Si queremos una administración servicial y diligente que dé respuesta a las necesidades comunitarias, creo que hay que salir de los espacios de comodidad. Hay que exigir, pedir, nos dará la verdad y la verdad nos hará libre, y porque, insisto, tenemos derecho a un buen gobierno y a una buena administración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tanrayre. Agradecemos de esta manera la intervención de este panel e invitamos a los integrantes del mismo a descender del estrado. Seguidamente, el panel versará sobre derechos económicos, sociales y culturales en jurisprudencia provincial. Los panelistas serán el profesor Rolando Ignacio Toledo, que versará sobre medidas cautelares o procesos urgentes